Muy buenos días, jóvenes. Un gusto nuevamente. Hoy voy a exponerles acerca de lo que son los transistores en corriente continua. Bueno, como parte introductoria podría decir que este tipo de transistores son básicamente los que han generado la revolución en la industria a nivel electrónico. ¿Por qué? Porque ha sido el primer elemento que va a poder actuar como un elemento de control que va a combinar bajas corrientes con altas corrientes. Un transistor tiene dos posibles aplicaciones, una que es un amplificador y la otra que es un interruptor. Y para que pueda trabajar dentro de estas dos aplicaciones, un transistor tiene tres zonas de operación: una zona de corte, una zona activa y una zona de saturación, que vamos a explicar más adelante de qué se trata. Como decimos que un transistor puede tener dos tipos de aplicaciones, la aplicación que normalmente en este caso es más utilizada es la de interruptor, ¿no? En realidad es un interruptor de tipo digital, donde básicamente actúa como un pulsador de encendido y apagado, y para lograr eso, lo que hace es trabajar en una zona de corte donde no existe corriente y en una zona de saturación. Eso forma el famoso interruptor. Y al formar este interruptor, nosotros todo ese elemento ya en una gama más grande de componentes electrónicos, lo conocemos como electrónica digital. Todo lo que tú tienes en tu celular son básicamente ceros y unos. Y esos ceros y unos, de forma física aplicada, se la obtiene a partir de transistores. Cuando trabajamos en una zona activa, hablamos de un amplificador, que es lo que normalmente ustedes van a ver cuando utilizan parlantes. A eso se lo llama electrónica analógica, ¿no? Ingresa una señal pequeña y sale una señal amplificada. Normalmente los transistores tienen tres puntos de conexión. Un punto uno que se denomina colector, un punto 2 que es el B, que se denomina base, y un punto 3 que se denomina emisor. Colector, base, emisor. Colector, base, emisor. Para poder obtener un transistor, lo que nosotros normalmente realizamos es básicamente añadir un material adicional a lo que habíamos aprendido en los diodos. En los diodos nosotros solo trabajamos vamos con materiales tipo P y tipo N. Pero si yo añado un material de tipo N adicional, estoy hablando ya de un transistor. Si yo añado un material de tipo P, estoy hablando de un transistor. Los transistores, en base a la combinación de los materiales que tiene, se denominan transistores NPN o transistores PNP. Un transistor NPN tiene más o menos esta simbología. Son tres patitas, como les había dicho: colector, base, emisor. El NPN normalmente se simboliza con una flechita de salida por el emisor y el PNP con una flechita de ingreso hacia desde el emisor hacia el transistor. Para que este transistor pueda funcionar, normalmente requiere de un circuito que lo va a polarizar. En resumen, que lo va a hacer funcionar, ¿no? Normalmente esos circuitos son como los que observan aquí, que los vamos a detallar más adelante. Bueno, entonces, básicamente los transistores pueden ser NPN, que son los utilizados más comercialmente, o pueden ser PNP, que en este caso eh, se utilizan para ciertas aplicaciones, ¿no? Normalmente un transistor NPN, para que pueda funcionar, es a partir de inyectar corriente en la terminal de la base, ¿no? Y el NPN es que parte de la corriente salga, ¿no? Normalmente, para poder darte cuenta el tipo de transistor con el cual estás trabajando, NPN o PNP, lo que son los equipos de medición, los multímetros, tienen unos puntos de conexión donde te van a definir
si el material es, si el transistor es NPN o PNP. Tú colocas las patitas, por ejemplo, aquí dice emisor, base, colector, y cuando tú coloques esas patitas del transistor en el elemento de medición HFE del multímetro, te va a salir un valor beta. Ese valor beta es un valor de ganancia que voy a explicar más adelante. Bueno, normalmente para poder identificar a un transistor, si es NPN o PNP, se realiza a partir de la flechita, ¿no? Esa flechita, en resumen, es un diodo, ¿no? Si tú realizas la conexión de la terminal roja de tu multímetro y la terminal negra, te debería marcar un valor de diodo conocido, ¿no? Si realizas la medición en sentido inverso, debería marcarte cero, ¿no? Si te marca positivo o negativo el multímetro y te marca una información, entonces estamos hablando de un transistor NPN. Si realizas el mismo análisis con un transistor PNP, lo que tienes que hacer es un cambio en la posición de lo que es las flechas. ¿Por qué? Porque si se dan de cuenta en la simbología del emisor, se inyecta corriente a tanto al colector como a la base. Por lo tanto, para que pueda realizar una medición correcta, la terminal positiva tiene que estar en el emisor y la negativa en la base. Si te marca un valor, significa que es un transistor de tipo NPN. En este caso, en este tipo de transistores PNP, nosotros controlamos el negativo. ¿Qué significa? Cuando ya vayamos a aplicaciones de transistores como interruptores, a partir de una serie de combinaciones, este negativo se puede reflejar en el colector. Y en el caso de el transistor PNP, este positivo se puede reflejar en la parte positiva. Bueno, como todo lo que es en este caso la electrónica, en transistores existen ecuaciones de tipo fundamental. Estas ecuaciones de tipo fundamental en transistores son las siguientes, ¿no? Normalmente la corriente de base está en el orden de los microamperios. La corriente de colector está en el orden de los miliamperios, ¿ya? Y las ecuaciones que mandan, que son fundamentales dentro del componente transistor, son las siguientes. La más importante, la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. En este caso, eh, es una de las ecuaciones fundamentales. La segunda, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Y la tercera, te dice que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Otra ecuación fundamental te dice que el voltaje base emisor debería ser 0,7, la caída de un diodo de tensión, ¿no? Y en este caso, si realizas combinaciones, tú puedes obtener también lo que es la corriente de emisor en base a la corriente de base, beta más 1. Normalmente, los transistores son sensibles a la temperatura. Todo componente electrónico es sensible a la temperatura, ¿no? Normalmente, cuando existe una variación a la temperatura, existe un cambio de esa ganancia. ¿Ya? Por eso es recomendable que los componentes electrónicos siempre se encuentren refrigerados y no se encuentran cerca de lugares donde se emitan calor. En transistores, lo más importante para realizar un correcto funcionamiento, sea como elemento de interrupción o sea como elemento de amplificación, es determinar la corriente de base. No se olviden, la clave es determinar la corriente de base. Bueno, para poder entender a un transistor, necesitamos conocer el concepto de punto de operación, ¿no?
El análisis se realiza en base a la curva característica de comportamiento. Esta curva característica de comportamiento está constituida por la corriente de colector en el eje vertical, que está en miliamperios, y el voltaje colector emisor, que está en el eje horizontal. Habíamos hablado de que un transistor trabaja en tres zonas. La primera es una zona de saturación. La segunda, que es este espacio todo blanco, se conoce como zona activa. Y la tercera, que se conoce como una zona de corte. Cuando yo trabajo en zona de saturación y de corte, estoy hablando de un interruptor. Cuando yo trabajo en zona de activa, estoy hablando de un amplificador. Bueno, ¿cómo funciona esto y cómo se realiza el análisis en aquí? ¿No? Eso lo vamos a explicar más adelante.